Bien, buenas tardes. Buenas tardes, les saluda el ingeniero Mario Lorte Iglesias. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de la residencia y supervisión de obras públicas, a través pues de la plataforma de los amigos de Coincin Civil, cerrando ya dos clases anteriores que hemos venido hablando pues del asistente, de lo que era las valorizaciones, y hablar un poco de la gestión de la obra, ¿no? De la gestión de la obra que aunque se crea pues que solamente se ve la parte técnica, la parte de ejecución, involucra una serie de áreas que también son importantes, como el área de presupuesto, el área de planeamiento, recordando pues que si es que nos atrasamos nos van a penalizar, si es que la obra nos cuesta más ya no es rentable, ¿no? Si pasara un accidente, vamos a tener problemas, ciertos problemas administrativos y posiblemente penales. Entonces, todas esas áreas son importantes durante la ejecución y el responsable netamente de la ejecución, al margen del contratista, es el ingeniero residente, quien está capacitado para ver todo ello. Entonces, no es labor del ingeniero residente ir y pararse y ver cómo los operarios avanzan la obra, sino su labor es mucho más grande que eso, es la de gestionar y avanzar. ¿Ya? Ahora voy a ver si tengo capacidad de manejar los audios y la verdad es que no tengo. Ya hay que apagar los audios, mi estimado Juan, mi estimado Olivares, para llevarla de una mejor manera a la charla. Bien, estos son los tópicos que pretendo pues cumplir, acabar, pero va a depender también de las preguntas que ustedes vayan haciendo, de las consultas, referente pues al tema de ejecución y a lo que tenga que ver pues con la residencia y con la supervisión. Bien, vamos a dar inicio hablando pues de lo importante que es el rol que tiene el residente y supervisor durante la ejecución de las obras, entendiendo pues que cada uno de ellos va a integrar un equipo con un objetivo. Por ejemplo, el residente va a tener un equipo, eh, una oficina técnica con una serie de profesionales y su objetivo es culminar la obra de acuerdo a lo que se le ha contratado, o sea, de acuerdo a lo previsto en el expediente técnico, no más, tampoco menos, ¿ya? Tampoco menos. El PMI, que es parte de las buenas prácticas orientadas pues a la ejecución de las obras, nos menciona pues que no es buena práctica hacer más de lo que te han contratado, ¿no? Te han contratado para hacer algo, hay que hacerlo bien. ¿Ya? Y si algo está mal, hay que decirlo para que se corrija. Pero más de ello ya no es rentable, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de la residencia. El objetivo de la supervisión es verificar que el residente ejecute de acuerdo a lo plasmado, no esperar a que se acabe la obra para decir que está mal algo, sino que se detecte alguna contingencia, algún contratiempo, alguna mala operación para que se pueda corregir evitando pues sobrecostos, sobretiempos y una serie de cosas que lo que van a hacer es perjudicar la meta del proyecto, por así decirlo. ¿Ya? Por así decirlo. Bien, vamos a ver quién es el ingeniero residente y nos vamos a ir a la norma, nos vamos a ir al reglamento de la ley de contrataciones. En su artículo 179 nos dice bien claro quién es el ingeniero residente. El ingeniero residente es un profesional que está habilitado y colegiado y es designado por el contratista, evidentemente previa conformidad de la entidad. Hay que recordar que la entidad va a poner algunas condiciones de experiencia que tenga este ingeniero residente de acuerdo al tipo de la obra. Este puede ser un ingeniero o un arquitecto. A ver, mi estimado Fon ahí, a ver si es apagar tu audio, que todo, para poder llevar de la mejor manera. Entonces, es un ingeniero o un arquitecto con no menos de 2 años de experiencia. Uy, a ver.
Ahora Rubén. Ayúdale. Vamos a pedirle ahí a los amigos de Coincidencia me dan el acceso a poder controlar el audio. Para yo mismo nomás corregir. Bien, entonces este ingeniero residente va a tener 2 años como mínimo de experiencia de colegiado. ¿Ya? De colegiado, y va a tener una experiencia en función a la naturaleza de la obra. Pues si es una obra de carreteras, tendrá experiencia en carretera. Si es una obra de un colegio, tendrá experiencia de un colegio. Hay que ver que los términos de referencia para la contratación del ingeniero residente que pide la entidad están en función a 2 parámetros, ¿no? Una experiencia general y una experiencia específica, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo dice, están construyendo un colegio, dice el residente tiene que tener 5 años como ingeniero residente o supervisor de obras. Esa sería la experiencia general, pero de esa experiencia general, 2 años debe tener como experiencia construyendo colegios. Entonces, esa sería la experiencia específica, ¿no? Más o menos es así. Lo que hay que entender es que solamente el profesional puede estar designado en una sola obra. Ya no hay nada del porcentaje de participación de 0.5, 0.3, como se veía antes, ¿no? Yo incluso he trabajado 2010 más o menos con esos porcentajes, ¿no? 2000, 0.5 de presencia, porque la obra era muy pequeña, es una cosa como esa. Pero eso ya no. Ahora el residente está en una sola obra designado para que pueda controlarlo de la mejor manera, ¿ya? De la mejor manera. El residente va a representar al contratista, entendiendo pues que el contratista no necesariamente es alguien entendido en la construcción, de repente es un doctor, de repente es un abogado, o de repente no tiene profesión y es un empresario. Entonces, para eso contratan al residente, que es el especializado en ver la obra, ¿ya? En ver la obra. Lo que sí hay que entender, es que el ingeniero residente es un trabajador del contratista. Entonces, como trabajador, él no puede modificar lo que está previsto en el contrato. O sea, él no puede hacer cambios, él no puede cambiar la meta, mucho menos cambiar el presupuesto, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo previsto. Debe estar de manera permanente, debe ser designado por el contratista y con una experiencia no menor a 2 años, según el artículo 179. Este profesional debe tener conocimientos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra y para cumplir lo pactado en el contrato, que vendría a ser el expediente técnico. Evidentemente, si es un ingeniero civil o un ingeniero de la rama dentro de la construcción, va a tener que tener los conocimientos necesarios, y estos van a tener que ser demostrados durante la ejecución, pues porque si no vienen los problemas, si no hay un control técnico en el tema del concreto, ya que el concreto es un material muy utilizado en la construcción, lo que va a pasar es que va a haber una serie de contingencias, paralizaciones por parte de la supervisión, o de repente incluso demoliciones, ¿ya? Demoliciones. Tiene que conocer las normas técnicas relacionadas a las actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Hay que entender que tenemos un Reglamento Nacional de Edificaciones con distintas normas, y a su vez tenemos otra serie de documentos que estandarizan las actividades, ¿no? Muchas veces estas no vienen previstas en las especificaciones, pero se sobreentiende que de esa manera se van a ejecutar, ¿ya? Se van a ejecutar. Los conocimientos que debe tener este residente de obra va a estar en función a controles de calidad, tiempos de ejecución, plazos, presupuesto, costos, ¿no? Va a tener capacidades, va a tener que demostrar, ¿no? Su jerarquía y su capacidad en el tema del control total de la obra.
¿no? Además debe estar de manera permanente en la obra, ¿ya? Incluso hay penalidades que si no encuentran al residente durante la ejecución, se pueden aplicar, pero esto lo vamos a hablar después porque tiene sus cosas para poder ver este tipo de penalidad. El residente va a garantizar que el proyecto cuente con toda la documentación exigida. Ya les había mencionado que ejecutar una obra no es solo ver la parte técnica, o sea, no solamente la parte operativa, sino que involucra una serie de disciplinas o una serie de áreas que van a la par con el tema de control de obra. Por ejemplo, la oficina técnica se va a encargar de la documentación, ¿no? De la vida de la obra. Hay que ver que los contratos de obra dicen que eh, el contratista o la residencia va a ejecutar la liquidación de la obra. ¿Y qué es la liquidación de la obra? Prácticamente es la acumulación de todos los documentos de la vida de la obra, donde voy a poder calcular cuánto cuesta el proyecto y voy a poder eh, dejar de manera transparente todo lo que ha ocurrido desde el inicio hasta el final de ejecución de ese proyecto. ¿Qué características debe tener el residente de obra? ¿No? ¿Qué características debe tener este profesional? ¿No? Prácticamente hay que entender que va a ser una especie de gerente de obra. Él no va a ser un maestro de obra, y lo vuelvo a recalcar porque he visto pues muchos profesionales que dicen quiero estar en obra. ¿Por qué? Porque se van a obra y se van y se paran y se ponen a ver lo que hace el operario. Y bueno, hay que ir a inspeccionar, sí, yo no estoy diciendo que no, pero no es estar todo el día parado viendo, sino tengo que controlar materiales, tengo que controlar ingresos, tengo que controlar personal, tengo que calcular los plazos de las actividades, tengo que interactuar con el cliente a través de sus áreas correspondientes, que sería la supervisión, que sería pues la gerencia de la entidad, ¿no? Hay una serie, y encima tengo que relacionarme socialmente con lo que está alrededor de la obra, no puedo ser ajeno a ello. Hay que recordar que el contratista o la residencia es responsable del área, por eso se le da pues a la entrega del área, ¿no? Del terreno, hay una entrega de terreno, es responsable de lo que ocurra ahí. Y a su vez es responsable de la seguridad. Ya, eso hay que tenerlo bastante claro. El ingeniero residente tiene que aprender a diferenciar cuáles son las actividades que tienen prioridad. Y al margen de que todos los días en la obra hay contingencias, ¿eso qué quiere decir? Que por más que ejecuten una obra con las mismas características, no se va a ejecutar de la misma manera. Estoy 100% seguro que no hay ni una obra que se ejecute de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada día hay una contingencia diferente. El personal no es el idóneo, el material no llegó, hubieron casos fortuitos, hubieron paralizaciones no deseadas. Entonces, todo ello me va a obligar a reprogramar las actividades. ¿Ya? Pero algo tengo que estar seguro. Una cosa es reprogramar la ejecución interna de la obra, que uno pensaría que es lo ideal. Yo no estoy diciendo que no sea lo ideal, sino que también debo llevar de la mano la programación con el cliente. ¿Y cuál es la programación con el cliente? Es el cronograma de avance de obra. ¿Ya? El que firmé en el contrato, el que entregué y dije que iba a realizar de esa manera. Yo tengo que ir de la mano con ello porque hay procesos que se van a dar en función a ese cronograma y no al cronograma que estoy ejecutando diariamente. ¿Ya? Procesos como ampliaciones de plazo, procesos como mayores metrados, ¿no? Entonces tengo que tener bien claro esta situación. ¿Ah? Bien claro esta situación. El ingeniero residente tiene que tener una visión general de lo que va a ocurrir.
No estoy diciendo que sea un vidente, pero a veces, como digo yo, lo obvio es lo obvio, ¿no? Si yo tengo profesionales sin experiencia, estoy hablando de mano de obra calificada, pero no tienen la experiencia suficiente y estoy haciendo trabajos de repente de alto riesgo, es muy probable de que puedan ocurrir problemas, ¿ya? Si yo cuento en la oficina técnica con personal que no tiene experiencia para hacer valorizaciones, para hacer planos, para hacer planificar, lo que va a pasar es que voy a tener que asumir yo esas actividades dejando de lado la gerencia. Entonces, hay que tener claro esta parte, ¿ya? Hay que tener claro esta parte. Podríamos dividir las cosas que tiene que hacer el residente antes de la obra, durante la obra y después de la obra. ¿Ya? Antes de la obra, el ingeniero residente va a tener que tener una relación directa con la empresa, ya que el dueño, la empresa, va a darle todas las facultades de la ejecución y la toma de decisiones, ¿no? De repente no de la parte económica, pero sí de la parte técnica, entendiendo que él va a solicitar eh, los recursos en fechas indicadas. Ya el contratista verá si te entrega o no, pero va a tener que poner en alerta las posibles escenarios que van a pasar. Va a tener que realizar antes de la obra la programación. Hay que recordar que uno de los requisitos para firma del contrato es que se entregue el calendario de obra valorizado, con lo que se supone que va a ocurrir durante la ejecución, con una ruta crítica, con, con un gasto que se va a realizar, o sea, con un compromiso de ejecución durante los periodos de tiempo, ¿ya? Durante los periodos de tiempo. Antes del inicio de la obra, el residente tiene que saber los sistemas de gestión de la presa. Por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad, los sistemas de gestión de comunicaciones, el sistema de gestión administrativo, el sistema de gestión de contratación de subcontratos, por así decirlo, ¿no? O sea, el residente no es que llega y ya, ¿no? La empresa tiene sus propias políticas de ejecutar ciertas actividades y el residente tiene que ponerse al corriente con esas políticas, tanto en seguridad como en la parte administrativa, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y va a tener que asumir con responsabilidad las labores o las actividades que se van a ejecutar o van a estar plasmadas en el expediente técnico, ¿ya? En el expediente técnico. O sea, antes de ejecutar la obra, el residente tiene que leerse el expediente técnico y reconocer todas las actividades y empezar a plasmar su programación interna de ejecución, no dejando de lado la programación con el cliente. ¿Ya? No dejando de lado la programación con el cliente. El cliente en este caso es la entidad. Las funciones durante la obra ya son las que hemos mencionado. Va a tener que integrar los equipos de planeamiento, ¿no? Evidentemente va a tener que evaluar al personal y si no, va a tener que llevar un control, ¿ya? Va a tener que medir a través de sus responsables, como los ingenieros de calidad, la ejecución de esos trabajos. Va a tener que representar durante la ejecución de la obra al contratista en temas técnicos, en temas pues de ejecución, de seguridad, administrativos, de presupuestos sociales, con el área encargada, que en este caso sería la supervisión, ¿ya? La supervisión. Va a tener que ejecutar la construcción que se le ha encargado en el expediente técnico, ¿no? Esa construcción
esa construcción, si estamos hablando de un colegio, estamos hablando de un hospital, ¿no? De acuerdo a lo que está previsto en los planos y relacionados a las especificaciones técnicas, ¿ya? Técnicas. Va a ejercer un uso adecuado, ¿no? De los equipos de línea amarilla, ¿no? Pesados o livianos, estábamos hablando de camionetas, ¿no? Estamos hablando de la coordinación, ¿ya? Estamos hablando de la coordinación con esas áreas, ¿ya? Con esas áreas. Va a tener que realizar las valorizaciones, que vendría a ser la forma como va a cobrar el contratista los trabajos durante los periodos de tiempo, ¿ya? Los trabajos durante los periodos de tiempo. Va a tener que controlar el avance de los trabajos, va a realizar la verificación de los documentos técnicos. Prácticamente va a llevar toda la obra, todo el control de la obra de las distintas áreas, ¿ya? De las distintas áreas. Apoyado de repente en su personal de oficina técnico, si la obra es de envergadura, o de repente solamente con un asistente, si la obra es mucho más pequeña, ¿ya? Mucho más pequeña. Va a tener que tener la capacidad y los conocimientos para modificar los procesos administrativos, manuales, ¿ya? Funciones durante la ejecución, ¿no? Va a tener que supervisar el trabajo del asistente, pero no realizarlo, porque si no, no tendría sentido. Estaría haciendo doble trabajo. Pero sí medirlo y evaluarlo en cada entregable, por así decirlo, para que tenga la suficientemente confianza para poder ir dándole más encargos, ¿ya? Más encargos. Va a realizar la dirección técnica, previendo de que si hay algunos, si hay adicionales de obra, o si hay mayores metrados, o si va a haber paralizaciones, ¿no? Siguiendo los procesos ya previstos en la normativa, bueno, en el reglamento de la ley de contratación, ¿ya? Va a tener que verificar el plan de seguridad, asegurándose de que se cumpla durante la ejecución, ¿ya? Que se cumpla durante la ejecución. Va a tener que elaborar los metrados de los presupuestos, ¿no? Mantener ordenado la documentación de la vida de la obra, archivándola para que al final se presente la liquidación, ¿ya? La liquidación. No he querido andar mucho más, ya que para poder hablar de la supervisión y un poco de los controles que se tienen que ejecutar durante las obras, ¿ya? Durante las obras. Ya está. El supervisor de obras. ¿Quién es el supervisor de obras? Y para ello nos vamos a ir al artículo 186 del reglamento y vamos a leer un poco lo que nos menciona ahí. Lo primero que nos dice es que debe haber de modo permanente y directo un supervisor de obras, ¿ya? Un supervisor de obras, porque el término es supervisión de obras, ¿ya? Este supervisor de obras puede ser una persona natural o una persona jurídica, o sea, una empresa, ¿no? Que se va a contratar para dicho fin. Pero en el caso que sea una persona jurídica, o sea, una empresa a la que se ha contratado, se tiene que designar a una persona como responsable o como supervisor, ¿no? Para que él sea el que va a tener que cumplir lo establecido en nuestra norma, ¿ya? Entonces tiene que designar.
Este supervisor de obras debe tener una experiencia igual o superior al del ingeniero residente. ¿Por qué? Porque le va a supervisar su trabajo. ¿Ya? Se le va a supervisar. Ya tiene que tener una experiencia no menor de 2 años, al igual que el residente, ¿no? Pero con una calificación igual o superior. Igual o superior. Acá aparece otro término. ¿Ya? Acá aparece otro término. Voy a tratar de mostrarlo. Miren, lo que habla la norma habla de la supervisión de obra. ¿Ya? La supervisión de obra. Entonces, va a existir el término supervisión o supervisor de obra, sino que el supervisor de obra, dependiendo el lugar de trabajo, va a denominarse supervisor de obra. Miren, se va a denominar supervisor de obra si es contratado por la entidad, ¿no? De manera, es una persona que no trabaja para la entidad. Entonces va a haber acá un supervisor de obra. Pero si es designado por la entidad y es un trabajador de la entidad, se le va a llamar inspector de obra. ¿Ya? Inspector de obra. Entonces, el supervisor de obra puede ser dos cosas. Puede ser supervisor o puede ser inspector. Si es que trabaja para la entidad, será inspector. Si es contratado por un tercero, será supervisor de obra. Pero los dos son supervisores de obra. Valga mencionarlo de esta manera, no es que sean diferentes. En la norma se va a hacer referencia al supervisor de obra, o a este señor, dependiendo quién esté trabajando durante la obra. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Por eso es que la norma habla del supervisor y el inspector. Entendiendo que el inspector prácticamente es un trabajador o un funcionario, un profesional o servidor de la entidad. ¿Ya? Se la entidad. También este debe estar de manera directa y permanente en una sola obra. O sea, puede estar designado en una sola obra nada más el supervisor. Ya nada que va a estar punto 5 en una obra y va a estar otro punto 5 en otra obra. ¿Ya? En otra obra. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Hay que tenerlo claro. ¿Cuál es la función de este supervisor de obra? La función de este supervisor de obra es la de apoyar, miren, apoyar y vigilar o coordinar las actividades de tal manera que se realizan de manera satisfactoria. ¿Ya? Dice apoyar, vigilar y coordinar. ¿Ya? Lo que no dice es que no esperes a que salgan mal y paralice, sino que si te das cuenta de que se está ejecutando de una manera una actividad, tienes que poner en alerta o paralizar o decir pues que se realice de la mejor manera. No esperar a que ocurra la falla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un retraso para todos. ¿Ya? Es un retraso para todos. En la práctica, el supervisor se va a encontrar con diversos problemas o situaciones imprevistas, pero este supervisor va a tener la capacidad y el criterio para poder resolverlas, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones? De repente no tiene una empatía con la residencia, no lo dejan firmar el cuaderno, hay problemas sociales, este supervisor no tiene un carácter de poder gerenciar sus actividades, ¿no? Por lo tanto, simplemente no va a poder plasmar sus decisiones durante la ejecución, entendiendo que el residente es quien gestiona la ejecución, pero el supervisor puede velar de que esas actividades se ejecuten de la mejor manera, ¿ya? De la mejor manera.
Ya hablando del inspector o supervisor, entendiendo que uno de ellos va a ser el supervisor de obra, hasta que, ¿cuándo va a existir inspector de obra y cuándo va a existir supervisor? Y lo que se menciona más o menos es que se va a contratar un supervisor sí o sí cuando los montos de la obra a ejecutar superen aproximadamente los 4 millones, ¿ya? O sea, para obras de más de 4 millones ya no debería tener un inspector. ¿Por qué no un inspector? Porque hay que recordar que la supervisión va a necesitar mayores recursos para poder ver una obra de envergadura, ¿ya? Para poder ver una obra de envergadura. Va a necesitar recursos como camionetas, recursos de repente como topografía, ¿no? Una serie de elementos que la entidad ya no va a poder cubrir y es mejor que se contrate a una empresa, ¿ya? Y es mejor que se contrate a una empresa. ¿Cuáles son algunas de las funciones del supervisor? Absolver consultas que formule el contratista a través del residente. ¿Ya? Evidentemente, ni el supervisor tampoco podría cambiar las condiciones del contrato. Por ejemplo, imaginemos que es una obra de alcantarillado y el residente le diga al supervisor, mediante la consulta en cuaderno de obra, le diga, señor supervisor, yo quiero cambiar el trazo del sistema de alcantarillado por parecerme que es una mejor opción, mucho más económica, mucho más beneficiosa para la población. Por lo tanto, acá envío mi plano para su aprobación para ejecutar, ¿no? El supervisor podrá absolver esa consulta diciéndole, ok, te concedo el cambio de trazo, y la respuesta es que no, porque el cambio de trazo involucra un cambio al contrato y el supervisor también es un trabajador de la entidad, no estando facultado para modificar ya lo pactado. ¿Ah? Entonces, vamos a tener que considerar que las consultas que se absuelva por parte del supervisor son de carácter técnico, pero todo lo que involucre modificaciones o cambios o procesos adicionales va a tener que enviar el supervisor a la entidad, o sea, va a tener que recepcionar esa consulta y elevarlo a la entidad, ¿ya? Y elevarlo a la entidad. ¿Qué va a hacer el supervisor durante la ejecución de las obras? Va a tener que controlar el precio de los materiales. ¿Cómo así? Si bien es cierto, está prohibido que se coloquen marcas dentro de las cotizaciones del expediente técnico, o mejor dicho, dentro de las especificaciones técnicas del expediente, nosotros podemos sondear qué recurso es el que se ha cotizado a través de su costo o a través del sustento de las cotizaciones. Por ejemplo, si en un expediente técnico me dicen que van a ejecutar una actividad de pintura, ¿ya? Pintura. Me voy al análisis de precios unitarios del expediente y veo que la pintura cuesta 80 soles, ¿ya? Es lo que se ha presupuestado, con ciertas características técnicas, ¿ya? Pero el residente ha comprado pintura de 10 soles y pretende él pintar, ¿no? Pretende ejecutar la actividad con esa pintura. ¿Ustedes como supervisor le van a permitir ejecutar la actividad de esa manera? La respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque es muy probable que la pintura que ha costado 10 soles no cumpla con las exigencias del expediente técnico, ¿no? Con esas exigencias. Entonces, a eso se refiere con el control de precio, ¿no? Control de precio, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo sería, hay muchas canteras que
van a tener materiales de préstamo de mala calidad. Sin embargo, el residente pretende ingresar con ese material de mala calidad a obra. Tampoco se le puede permitir, ¿no? Basado en que ese material no cumple con las especificaciones, ¿no? No cumple. Entonces a eso nos referimos con el control de precios, ¿ya? Con el control de precios. ¿Cómo voy a controlar el plazo? ¿Cómo el supervisor controla el plazo de las obras? En realidad el supervisor controla el plazo a través de los mecanismos que están en el reglamento de contrataciones, donde nos menciona que el residente o el contratista a través del residente se va a comprometer a ejecutar cierta cantidad de actividades medidas en costo, ¿ya? Y si él no ejecuta esa cantidad, está por debajo del 80% de ejecución de lo que se comprometió a ejecutar, o mejor dicho, está por debajo del 80% de la valorización programada, la norma dice que el supervisor va a tener que enviarle una carta solicitándole se envíe el cronograma acelerado de los trabajos. Y si el residente vuelve a caer en una segunda ocasión por debajo del 80% del acumulado programado de trabajos, la entidad puede resolverle el contrato. Puede resolverle el contrato. ¿Cómo el supervisor va a controlar la calidad de las actividades? Por ejemplo, antes de que ocurra un vaciado de obra, el supervisor va a tener que liberarle la partida de encofrado. ¿Cómo así? El residente va a tener que preguntarle al supervisor si está todo conforme para la ejecución. ¿Y qué va a hacer el supervisor? Va a tener que ver que si está a plomo, es encofrado, de que si cumple con las características técnicas, si tiene la geometría que se ha deseado, y en base a ello le va a liberar la partida. ¿Ya? Le va a liberar la partida. Si en caso no se cumple con ello, entonces simplemente no va a dejar que se ejecute la actividad. Un caso, por ejemplo, es de que se contrató concreto premezclado para el vaciado de algunas actividades de cimentación. Pero por algún motivo, los mixer no ejecutaron la actividad, o sea, parece, si mal recuerdo, no se acabó de encofrar. ¿Ya? No se acabó de encofrar, el contratista ya tenía programado el vaciado, y el supervisor, hasta que no acaben el encofrado, no permitió que ingresara. ¿Ya? Eso demoró de 2 a 3 horas, y cuando ya se solucionó, el contratista quiso vaciar el concreto de los mixer, pero técnicamente nosotros sabemos que el concreto empieza a fraguar a partir de las 4 horas de mezclado sus componentes. Entonces, por ejemplo, ahí se hizo el control de calidad y no se dejó realizar ese vaciado con ese concreto, ¿no? Ya que había iniciado su proceso de fraude. La función del inspector es velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra. ¿Ya? Administrativa de la obra. El supervisor tiene que tener experiencia en el tipo de obra, ¿no? Así como va a tener que, al igual que el residente, estudiar, pues, lo que está en el expediente técnico para saber qué es lo que se va a realizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a realizar? La residencia y la supervisión van a tener una misma meta final, la de obtener el producto
con la calidad que se ha solicitado en el contrato. ¿Ya? Evidentemente son dos áreas diferentes que van a trabajar conjuntamente durante la ejecución. ¿Ya? Durante la ejecución. ¿Qué características mínimas debe tener este personal? Este personal, ya hablando netamente del ingeniero residente, el nuevo, ya lo hemos visto, ¿no? Va a tener que diferenciar las tareas, las actividades, va a tener una visión general de los posibles problemas, va a poseer autoridad y capacidad de liderazgo y va a tener habilidades blandas, ¿no? Prácticamente muy similar va a tener el ingeniero supervisor, tan similar al ingeniero residente. El supervisor va a tener que ser responsable de establecer su autoridad en la obra como resultado de su ejercicio profesional. Y esto únicamente se logra si es capaz de guiar con éxito la conducta del personal. ¿Ya? Al margen de que el ingeniero supervisor no sea quien ha contratado al equipo, a la mano de obra calificada y no calificada que ejecutan las actividades, lo que hay que entender es que él debe establecer su autoridad y establecer bien su rol, ¿ya? No para que cree un ambiente negativo, pero sí un ambiente donde se cumplan todos los criterios de seguridad, todos los criterios de buenas prácticas durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución. El supervisor va a tener que tener valores y actitudes, ¿no? Durante la ejecución de los proyectos, ¿no? El fracaso de un proyecto atribuido a una deficiente supervisión no se va a dar solamente por incompetencia técnica o por fallas en la interacción humana, sino también se va a dar por una falta de ética profesional. Un caso claro podría ser el tema de las valorizaciones. Por ejemplo, la norma dice que se va a valorizar los trabajos realmente ejecutados. Sin embargo, vemos durante la ejecución de las obras que a veces se suelen proyectar algunos trabajos, metiendo en algunos problemas al residente y al supervisor, entendiendo pues que ahorita hay un control concurrente de las obras a través de los órganos de control, que en este caso sería pues Contraloría. Si ellos detectan que ha habido pagos indebidos de actividades no ejecutadas, lo que va a pasar es que va a empezar a denunciar, ¿no? Metiéndose en inconvenientes, ¿no? Y la ejecución de la obra podría verse afectada por esas condiciones, ¿ya? Por esas condiciones. Les mencionaba que durante la ejecución de la obra no es solamente la vida de la obra que ocurre dentro de la obra, ¿no? Hay una interacción social con las personas que viven alrededor de la ejecución, ¿ya? Estas pueden presentar de repente negociaciones internas para tratar de cubrir cierta cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces, todo ello se tiene que manejar durante la ejecución. Evidentemente tiene que haber una condición efectiva para que se pueda tomar en el acto soluciones frente a inconvenientes, frente a incompatibilidades entre los planos o frente a deficiencias del expediente técnico. ¿Ya? Lo que buscamos no es que pase lo que estamos viendo en las imágenes, sino de que se dé solución a alguna actividad que se está ejecutando de una manera errada.
¿Cómo voy a inspeccionar las obras? Ya netamente ya vi quién es el ingeniero residente, vi quién es el ingeniero supervisor, qué características debe tener cada uno de ellos. Y ahora vamos a hablar de cómo voy a inspeccionar las obras. Las obras al inicio, ¿no?, de su ejecución, por normativa, tengo que hacer la revisión del expediente técnico de obra. O sea, yo voy a coger los planos del expediente, me voy a ir a obra y voy a verificar algunos trazos, ¿no? Algunas partidas, ¿no? Durante este informe de revisión del expediente técnico. ¿Ya? Y si encuentro errores, tengo que mandarlo mediante informe, mencionando de que estos pueden provocar de repente mayores metrados, de repente trabajos adicionales, ¿no? O algún otro evento, ¿ya? Algún otro evento. Los controles de calidad de obra están orientados a las actividades. Es muy común que en una obra se utilice mucho actividades como por ejemplo del concreto, entendiendo que el concreto está estandarizado los procedimientos de calidad, ¿no? Como la rotura de probeta, eh, por cada elemento, cada cierta cantidad de concreto, ¿no? El vaciado del concreto en obra también está estipulado en la norma el 060 de concreto armado. Las características de recubrimiento, ¿no? Entonces, tenemos bien plasmado algunos controles que se van a realizar durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución. Bueno, ahí estamos viendo algunos controles de compactación, ¿no? En un tipo de obra, esto es una carretera. Estamos hablando de una densidad de campo. Entendiendo que ya este ensayo se está refiriendo, la norma ha previsto otro tipo de ensayo para determinar ese grado de compactación. Aparte de los controles de calidad, tanto para la supervisión o residencia, vamos a hablar de los controles de tiempo. Entendiendo que según nuestra norma, hay una penalidad si en caso yo me atrasara. ¿Cómo así? A mí me han contratado para ejecutar una serie de actividades, un tipo de obra, para 90 días calendario. Sin embargo, yo ya voy en el día 95 y no concluyo la obra. Eso quiere decir que la entidad me va a penalizar por 5 días de atraso, alcanzando el monto máximo de penalidad por mora hasta un 10% del monto del contrato. Entonces, es lógico que yo esté controlando el tiempo de mis trabajos para poder saber cuándo voy a concluir. Y si ya voy mucho más allá, el Instituto de Gerencia, ¿no? El PMI ya nos ha dado dentro de su manual, ya nos ha dado una metodología para controlar el tiempo y que me va a permitir proyectar hasta cuándo acabaría la obra, cuánto costaría la obra y algunos otros indicadores que me permiten tomar decisiones. Esa metodología se llama la metodología del valor ganado, ¿no? Algo que las empresas muy pequeñas no implementan, ¿no? Pero sin embargo es una buena metodología para llevar el control y el control de escenarios durante la ejecución, ¿ya? Durante la ejecución.
Ya está. Vamos a pasar esta parte. Vamos a ver algunas definiciones. Vamos a ver algunas definiciones que necesito conocer durante la ejecución de las obras. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores de qué son los presupuestos adicionales, qué son las prestaciones nuevas y qué son los mayores metrados. ¿Ya? ¿Y qué son los mayores metrados? Entendiendo que nuestro reglamento de contrataciones nos menciona un procedimiento distinto para cada uno de ellos para poder ejecutarlos, ¿ya? Para poder ejecutarlos. Y lo podemos ver rápidamente, esas características, ¿no? Por ejemplo, un adicional de obra, ¿ya? Va a tener 3 características, ¿ya? La primera característica es de que esos trabajos o esas actividades que van a ser adicionales de obra no están previstas en el contrato. Pero no lo escribí bien, no está fallando. ¿Ah? No están previstas en el contrato. Tampoco esas actividades no están previstas en el presupuesto. Y la última característica es de que sí es indispensable para cumplir con la meta del proyecto. ¿Cómo sería una obra adicional? ¿No? ¿Cómo sería una obra adicional? Por ejemplo, yo tengo una cimentación de esta manera y durante la obra se determina que se manda a hacer un nuevo estudio de manera particular, ya porque el supervisor durante la excavación ha visto, ¿no? O intuye de que el material es diferente al que menciona el estudio de suelos. Entonces, bajo sus propios recursos, él hace un análisis de suelo y se determina que la cimentación necesita ser mejorada. Necesita un mejoramiento de terreno. Ese mejoramiento será un adicional. Y sí, ¿no? Porque yo voy a venir acá, digo, este mejoramiento no está previsto en el contrato. Ya está. Tampoco está previsto en el presupuesto. La pregunta es, ¿será necesario para cumplir con la meta del proyecto? Y la respuesta es que sí, ya que si no se mejora, no se va a poder culminar el proyecto. ¿Ya? No se va a poder culminar el proyecto. Listo. Una obra nueva también va a tener 3 características. La primera es que no está en el contrato. La otra es que no está en el presupuesto. Y la tercera es de que no es indispensable para cumplir con la meta del proyecto. O sea, yo hago el proyecto y no hago ese trabajo y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ya está. ¿Qué podría ser una obra nueva? ¿Qué ejemplo de una obra nueva podría tener?
¿Ya? ¿Qué ejemplo de una obra nueva podría tener? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un salón de clases, ¿ya? Estoy construyendo un salón de clases, ¿ya? Y se ha previsto hacer un área de vigilancia, por así decirlo. Estos trabajos del área de vigilancia serán trabajos adicionales. Vamos a definirlo. No está esos trabajos de vigilancia, ¿no? De la infraestructura de vigilancia, no están previstos en el contrato, no está. No está previsto en el presupuesto, tampoco no está. Y es indispensable para ejecutar el proyecto, o sea, si no hacen este área de vigilancia, no podrán hacer esta aula. Y la respuesta es que no es indispensable, ya que hagan o no haga este trabajo, igual el aula se va a construir y va a atender de acuerdo a lo previsto, ¿no? En el expediente. Entonces, estos trabajos serían obras nuevas, ¿ya? Obras nuevas. Vamos a ver qué es un mayor metrado. Y un mayor metrado tiene 4 características. La primera es que sí está previsto esas actividades en el contrato. Sí está prevista en el contrato. Esas actividades se han calculado o cuantificado a partir del replanteo de obra. Se ha hecho el replanteo, se ha determinado de que hay mayor unidad, ¿no? De la actividad. Ya está. Es indispensable para ejecutar o para cumplir con la meta del proyecto. Este mayor metrado sí es indispensable o necesario para cumplir con la meta del proyecto. Ya está. Y la cuarta condición es que no proviene de un cambio de ingeniería. ¿Ya? De un cambio de ingeniería. O sea, en otras palabras, no se ha necesitado volver a realizar el diseño, ¿no? De esas actividades, ¿no? Se sigue utilizando el mismo diseño del expediente, entendiendo de que el mayor metrado sí es una partida prevista, ya prevista en el expediente. Listo, hasta ahí. ¿Ya? Estas son las definiciones que ustedes van a poder leer ahí. Ya habíamos hablado de los adelantos en la clase anterior, entendiendo que los adelantos modifican las condiciones de las valorizaciones, ¿no? Los adelantos de obra, ya sean directos o ya sean de materiales, provocaban en las valorizaciones un nuevo término al cual le llamamos amortización y provocaban también las deducciones, ¿no? De reajuste que no corresponden. ¿Ya? Entonces, eso provocan esos adicionales. La ejecución o el inicio del plazo de obra, la norma menciona de que va a iniciar al día siguiente de que se cumplan esas condiciones. ¿Condiciones como cuál? Como que se notifique al contratista quién es el supervisor, entendiendo pues que hay una parte técnica. Hay una parte técnica que debe estar sí o sí para que inicie la obra. He escuchado obras donde dice que solamente es residente y no hay supervisión. Eso no puede ser. Lo que va a pasar es que si ocurriera algo durante la ejecución, van a ser sancionados de manera administrativa o de repente penal algunos profesionales, a tener mucho cuidado.
¿Ya? La segunda condición es que la entidad entregue de manera total o parcial el terreno, ¿ya? El terreno de la obra, ¿no? Hay que darnos cuenta que una vez se entrega el terreno, el contratista pasa a tomar posesión de ese terreno y va a tener que garantizar la seguridad de lo que ocurra dentro de él, ¿ya? Dentro de él. Otra de las condiciones es que la entidad provee el calendario de entrega de materiales, ¿no? E insumos. Si así está previsto en las bases, muchas veces las entidades por algún motivo cuentan con materiales y por ejemplo, una entidad se quedó con 500 bolsas de cemento y puede ponerlo en un proceso de selección de que va a otorgar esas 500 bolsas de cemento para ejecutar. ¿Ya? Si eso ocurriera, se tiene que entregar ese calendario, ¿no? Con las fechas de entrega, ¿no? Con las fechas de entrega. Otra de las condiciones es que se entregue el expediente técnico al contratista, siempre y cuando este haya sido modificado en las etapas de consultas y observaciones. Y la última condición es que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, entendiendo que el adelanto directo se solicita antes del inicio de la obra. Y de ahí la entidad tiene unos días para hacer el depósito de este adelanto, ¿ya? Con las características propias del procedimiento, ¿ya? Del procedimiento. Bien, el tema de valorizaciones lo hemos visto en la clase anterior, así que no estaría ahorita volviendo a repetir. Vamos a hablar que en el artículo 203, demoras injustificadas en la ejecución de las obras, nos menciona lo que yo les decía cuando tú estás por debajo de lo que te comprometiste a ejecutar. Dice el artículo 203 que durante la ejecución de las obras, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales que se han establecido en el calendario de avance de obra vigente, mejor dicho, en el calendario programado. En caso de retraso injustificado, o sea, en caso de que el culpable del retraso sea el contratista, y este retraso provoque que el avance realmente ejecutado, ¿no? En un periodo de tiempo esté por debajo del 80% del monto programado acumulado, ¿ya? Eso provoca que el supervisor va a ordenar al contratista que dentro de 7 días siguientes, ¿no? Él presente un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra. O sea, va a tener que presentar el cronograma acelerado. Este cronograma acelerado lo va a revisar el supervisor, quien a su vez va a tener 3 días para que él otorgue la conformidad de este calendario acelerado, ¿ya? Y la entidad tiene 7 días contados a partir del día siguiente, ¿no? De recepcionado el informe para pronunciarse, ¿ya? Si aprueba o no el calendario acelerado, ¿ya? Acelerado. Con ese calendario se va a llevar el control de las obras, ¿ya? Se va a llevar el control. Pero ese calendario acelerado no me sirve para valorizar, ¿ya? No me sirve para valorizar. Bien, el cuaderno de obra durante la ejecución de los trabajos es un documento que está foliado y se abre a la entrega de terreno y en el que el inspector o supervisor ya anotan las ocurrencias, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas.
¿ya? Es un documento que está legalizado, ¿ya? Y prácticamente va a ser un original más 3 copias, ¿no? Entendiendo de que el original va a quedar para la entidad, una copia va a ir para el contratista, otra copia va a ir para el supervisor y la tercera copia va a ir para la liquidación, ¿ya? Para la liquidación. Solamente el ingeniero residente y el ingeniero supervisor son los autorizados para anotar en el cuaderno de obra. La custodia del cuaderno de obra se va a encargar al residente, ¿Cómo se van a anotar esas ocurrencias en el cuaderno de obra? Se van a anotar pues en asientos correlativos, donde se van a anotar los hechos más relevantes que ocurran durante la ejecución. Va a estar firmado en cada pie por el residente o el supervisor, dependiendo quién haya anotado, ¿ya? Quién haya anotado. Las consultas se van a hacer a través de este cuaderno. Por ejemplo, cuando en opinión del supervisor no se requiera opinión del proyectista, el residente anotará la consulta en el cuaderno de obra y el supervisor va a absorber la consulta dentro de 5 días siguientes de anotada esa consulta. ¿Ya? Eso sería un caso para las consultas durante la ejecución de la, ¿ya? Cuando el supervisor prevea de que él no puede absolver la consulta, el residente va a anotar en cuaderno de obra y el supervisor lo va a enviar a la entidad en un plazo máximo de 4 días de anotado. ¿Ya? Una vez que llega a la entidad va a tener 15 días siguientes para absolver la consulta. Dentro de estos 15 días, la entidad puede haber previsto enviarle la consulta al proyectista y espera su respuesta, ¿no? Hay que entender que este sería el plazo que tiene la entidad para absorber la consulta, envíe o no la consulta al proyectista, ¿ya? La consulta al proyectista. Y ustedes miran, ingeniero, pero ¿por qué está hablando del cuaderno de obra físico si ahorita ya no se usa? Y la verdad es que no se use. Estaba en una obra, se usa el cuaderno de obra digital. Sin embargo, se sigue utilizando el cuaderno de obra en físico, por ejemplo, para obras por administración directa, o por ejemplo, para obras en lugares donde no hay internet, o no hay un buen flujo de comunicación de internet. Entonces, en esos casos se sigue utilizando el cuaderno de obra en físico. ¿Ya? Pero vamos viendo el cuaderno de obra en digital, ¿no? El OCE ha implementado, ¿no? Una plataforma. Mi estimado Luis, el OCE ha implementado una plataforma, ya, la plataforma digital en el cual va a seguir las consideraciones de un cuaderno de obra digital como una herramienta dirigida a la optimización de la gestión de la ejecución de las obras. ¿Ya? Eso se implementó en el 2019, el 14 de agosto. Todas las obras cuyo proceso de selección salieron posterior a esa fecha estaban obligados a utilizar el cuaderno de obra digital desde el 2020. ¿Ya? Del 2020. Eso quiere decir que en estos momentos casi todas las obras deberían, por contrata, deberían contar con deberían utilizar esta plataforma para asentar las ocurrencias durante la ejecución de los proyectos.
¿Ya? ¿Qué beneficios tiene utilizar el cuaderno de obra digital? Las anotaciones son en tiempo real. Los usuarios van a recibir algunas alertas cuando uno de los dos anote en el cuaderno de obra. Va a haber un mejor control y seguimiento de la ejecución de las obras. Y efectuado el registro, no se va a poder alterar. ¿Ya? No se va a poder alterar. ¿Cómo vamos a acceder a este cuaderno de obra digital? A través de la plataforma que ha implementado el OCE. Ya, más o menos tiene esta presentación donde se ha designado un usuario para la residencia y se ha designado un usuario para la supervisión y en base a ello se va a ingresar. El OCE ha brindado 3 manuales para su utilización, manual para el residente, para el administrador, para el supervisor, ¿ya? Donde más o menos dan las pautas que deberíamos seguir para utilizar el cuaderno de obra digital. ¿Ya? Como les mencionaba, esto es a partir del 14 de agosto del 2020. Todo proceso de selección que ocurra después de esta fecha van a estar obligados a utilizar el cuaderno de obra digital. La entidad es quien tiene que habilitar el cuaderno de obra digital, ¿ya? Esta va a crear un usuario para cada uno de, tanto para la residencia y la supervisión. ¿Ya? Quien va a deshabilitar el cuaderno en su momento es, una vez recepcionada la obra y registrado el asiento de cierre del supervisor, se va a deshabilitar automáticamente la función de registro en el cuaderno de obra digital. O también se va a deshabilitar cuando se resuelva el contrato, ¿no? Una vez haya culminado la constatación física. Cuando se declare la nulidad del contrato también. La creación y desactivación de los usuarios del cuaderno de obra va a estar a cargo del inspector de obra o el supervisor de obra, según corresponda, presidente de obra y usuarios de monitoreo. O sea, se van a crear usuarios para cada uno de estos 3 personajes. ¿Ya? El registro de anotaciones en el cuaderno de obra es digital y va a ser por los usuarios. ¿Quiénes pueden utilizar el cuaderno? En primera vista sería el contratista y el supervisor, pero también va a haber un monitor a partir de la entidad y los órganos de control también pueden solicitar el ingreso al cuaderno. ¿Quién va a aperturar el cuaderno de obra? En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, ¿no? Va a haber un tipo de asiento, hay una serie de opciones dentro del cuaderno de obra, pero opciones para seleccionar el tipo de asiento, si es una ocurrencia, si es una apertura de cuaderno, si es un cierre de cuaderno, si es una obra adicional, si es un mayor metrado. Entonces, dependiendo lo que yo vaya a anotar, tengo que seleccionar el tipo de asiento. ¿Ya? Tipo de asiento. Listo. Con respecto a las modificaciones del contrato, yo voy a tener algunos procedimientos. Una modificación al contrato son los trabajos adicionales. ¿Por qué? Porque modifican las actividades a ejecutarse, modifican el monto del contrato. ¿Ya? Ya hemos visto que es un presupuesto adicional, es aquella no contemplada en el cuaderno, en el contrato ni en el presupuesto, pero que sin embargo sí es necesaria para cumplir con la meta del proyecto. Pero acá va un concepto adicional. Por ejemplo, lo que tienes que entender es que es un presupuesto deductivo. Y un presupuesto deductivo es la valorización económica, ¿no?, de las actividades que están consideradas en el contrato, pero que ya no se van a requerir ejecutar.
ya sea por una reducción o una supresión de obra. ¿Ya? O sea, son trabajos que ya no son necesarios. No es que no te van a pagar por esto, sin embargo, lo vas a deducir, no vas a cobrar. ¿Ya? ¿Y qué es un presupuesto deductivo vinculado? Un presupuesto deductivo vinculado es la valorización, ¿ya? Valoración económica de las prestaciones de obra que sí están consideradas en el contrato. O sea, si hay trabajos considerados en en el contrato, pero que estos ya no se van a ejecutar, pero que sin embargo van a ser reemplazadas por el adicional de obra. Entonces, se dejan de realizar algunas actividades del contrato y se van a incorporar unos trabajos adicionales. A todo ese proceso le llamamos presupuesto deductivo vinculado. ¿Ya? Presupuesto deductivo vinculado. Para que ocurra una prestación adicional, se tienen que dar algunas causales. ¿Ya? Se tienen que dar algunas condiciones en realidad. ¿Ya? Las causales para que se ejecuten una prestación adicional de obra pueden ser por deficiencias del expediente técnico. ¿Ya? Errores que se van a presentar, se van a detectar durante la ejecución. También se pueden dar adicionales por una situación imprevisible posterior al perfeccionamiento del contrato. ¿Ya? También se van a dar trabajos adicionales. También vamos a ver una causal que es por causas no previsibles en el expediente técnico. No se ha previsto de que ese talud se iba a activar. Por lo tanto, ya se están presentando trabajos adicionales. Hablar de adicionales está relacionado a hablar de mayores metrados, aunque son dos cosas diferentes. Hay que entender que se valorizan cada una independientemente. ¿Ya? Ninguna de las dos se valoriza con la valorización del contrato, sino de manera independiente. ¿Ya? Los mayores metrados solo existen en obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios. ¿Ya? En obras contratadas bajo el sistema de suma alzada no existen los mayores metrados. Esos mayores o menores metrados son asumidos por el contratista, entendiendo que él durante la oferta presentó un desagregado de partidas. Se le entregó el expediente y se le dijo, haz tu presupuesto. Incorpora más metrado, no incorpores, pero ahí está. ¿Ya? Ahí está. El procedimiento para una prestación adicional ya es el siguiente. Primero se tiene que anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Se tiene que anotar la necesidad de esos trabajos adicionales. El supervisor tiene 5 días calendario para comunicar a la entidad, enviándole un informe técnico de la posición de la necesidad que anotó el residente en el cuaderno de obra. Una vez anotado esa necesidad en el cuaderno de obra, al contratista, la ley de contrataciones menciona que el contratista va a tener 15 días para presentar el expediente técnico de obra. Ya, solo 15 días para presentar. Una vez presentado o culminado ese expediente técnico de obra, se lo va a enviar a la entidad, se lo va a enviar al contratista con copia a la entidad. ¿Ya? El contratista va a tener que revisar el expediente técnico, ¿no? Va a tener que revisar
en un plazo de 10 días calendario. ¿Ya? Un plazo de 10 días calendario. El supervisor va a enviarlo a la entidad y la entidad tiene 12 días hábiles para emitir, notificar al contratista sobre el pronunciamiento del adicional. ¿Ya? Del adicional. ¿Cuánto es el monto máximo para ejecutar trabajos adicionales? El monto máximo para ejecutar trabajos adicionales es el 50% del monto del contrato. ¿Ya? Sino que dentro de los adicionales de obra hay un límite de que los trabajos no superen el 15%. ¿Y por qué hay un límite del 15%? Porque si esto es menor, prácticamente solo se necesita para ejecutar y pagar, ¿no? Los trabajos adicionales, solamente se necesita la entidad, ¿ya? A la entidad. Pero si el adicional o la sumatoria de adicionales supera el 15% del monto del contrato, a pesar que la entidad aprueba, se tiene que enviar a Contraloría. Y Contraloría es la que va a autorizar su ejecución y pago de esos trabajos. ¿Ya? Su ejecución y pago de esos trabajos. Bueno, ahí estamos viendo cómo calculo ese porcentaje de adicionales de obra, ¿no? Entendiendo que es la sumatoria de los mayores metrados más la sumatoria de presupuestos adicionales menos la sumatoria de presupuestos deductivos vinculados. ¿Ya? Presupuestos deductivos vinculados. Bueno, ahí he puesto todo el procedimiento que les he mencionado para que se lo tengan a la mano. ¿Qué debe contener un adicional de obra? Y un adicional de obra debe contener estos trabajos, estos ítems, ¿ya? Por lo menos estos ítems. Listo. Vamos a hablar rápidamente nomás de otro proceso que modifica el contrato. Ese proceso que modifica el contrato se llama la ampliación de plazo. ¿Ya? La ampliación de plazo también modifica el contrato y esta se va a dar a través de 3 causales. Una de las causales es que las causas de esa paralización o de ese atraso no sea atribuible al contratista. En otras palabras, el contratista no tiene la culpa de que se haya atrasado o de que se haya paralizado la obra. Otra de las causales que tengo que tomar en cuenta es que es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional. O sea, me aprobaron una prestación adicional y yo tengo que ejecutar, tengo que solicitar un plazo mayor para poder ejecutar esas actividades, ¿ya? Para poder ejecutar esas actividades. Otra causal para una ampliación de plazo sería que es necesario un plazo adicional para ejecutar mayores metrados también. Me contratan para ejecutar mayores metrados. ¿Ya? Y tengo que solicitar ese plazo adicional. El procedimiento para una prestación adicional
es que se tiene que anotar el inicio de la causal que provocó esa paralización o ese atraso y tengo que anotar el fin de esa causal. ¿Ya? Yo anoto el fin de la causal y se le va a dar 15 días al contratista para que pueda presentar su solicitud de ampliación de plazo, donde se va a cuantificar, se va a solicitar y se va a supervisar esos trabajos. ¿Ya? Esos trabajos. Hay que recordar que la carta con la que se envía la solicitud debe ser firmada por el contratista, ya que él es el que está facultado para modificar el contrato y no al residente, ¿ya? Y no al residente. Una vez ya culminaron los 15 días del contratista, ya presentó su solicitud, el supervisor tiene 5 días para hacer la revisión de esta solicitud, va a emitir una opinión técnica y la va a enviar a la entidad. Y la entidad va a tener que pronunciarse dentro de esos 15 días hábiles. ¿Ya? Dentro de esos 15 días hábiles. Bueno, el año pasado salió una opinión del OCE, entendiendo que esta opinión lo que busca es aclarar algunas pautas de nuestra norma y en la norma no impiden que presentes ampliaciones de plazo fuera de tiempo, ¿no? La norma prácticamente ya no tiene ese requerimiento que estaba en la antigua norma, ¿no? En la norma anterior. Sin embargo, en enero del 2021, el OCE emite una opinión, la opinión 02, en la que menciona, entre otras cosas, dice, en caso de que se solicite una ampliación de plazo y esta se justifique en una causal iniciada de manera posterior al vencimiento del plazo, dicha ampliación no va a ser aprobada. O sea, por más que presentes tu ampliación de plazo, cuando ya el plazo contractual haya culminado, te dicen lo van a revisar, pero no la van a aprobar. ¿Ya? No la van a aprobar. Eso es lo que está mencionando acá. ¿Ya? Eso es lo que está mencionando. Hay una diferencia entre las ampliaciones de plazo y las suspensiones de plazo. Hay que entender que las ampliaciones de plazo son productos de una paralización que el contratista quiere recuperar ese tiempo para que no caiga en causal o en penalidad de mora. ¿Ya? Por ejemplo, la ampliación de plazo, quien decide si se puede dar es la entidad. ¿Ya? Mientras que en la suspensión de plazo es un acuerdo entre la residencia y la entidad, ya que por algún motivo X no se va a poder seguir ejecutando la obra, entonces tienen que suspenderla. En las ampliaciones de plazo, para poder cobrar esos trabajos que se han dado durante las paralizaciones, se acreditan esos gastos. Mientras que en la suspensión, si existiera algún gasto adicional, se tienen que se tienen que pactar, ¿ya? Se tienen que pactar. La ampliación de plazo modifica el plazo, mientras que la suspensión del plazo no modifica el plazo simplemente es trasladado. ¿Ya? En la ampliación de plazo no requiere acuerdo entre las partes. El contratista lo solicita de acuerdo a los plazos previstos, mientras que en la suspensión sí hay un acuerdo entre las partes. Bien, estimados, esto es lo que se ha querido presentar. En el PPT hay un poco más de información referente a la gestión, ¿no?, de las obras públicas. Espero que sea de su apoyo.
¿no? Más el material que se ha compartido, ¿ya? Ustedes van a poder revisar ahí, ¿no? Algunos expedientes, alguna información adicional, ¿no? Alguna información adicional. Bien, si no hay ninguna consulta, voy a dar por culminado esta sesión, que es parte de una serie de eventos que estamos dando durante los sábados, y los espero pues en otra oportunidad. Respecto a la liquidación de obra, prácticamente nos va a tener un efecto en las obras. La liquidación es consentida, ¿no? Y culmina definitivamente el contrato y cierra el expediente. O sea, mientras no se dé la liquidación de las obras, prácticamente el contrato no está cerrado. ¿Ya? No está cerrado. Sí, no está cerrado. Sí he subido algunas liquidaciones, me parece. Pero si no, voy a subir a la carpeta. ¿Ya? Pero sí debe estar por ahí una carpetita que dice liquidación de obra. Algunos ejemplos, ¿no? Creo que he subido un ejemplo para administración directa y otro de obra por contrata. ¿Hay una multa si no se cumple el cronograma establecido? Claro. En realidad hay dos penalidades durante la ejecución de las obras. Son las penalidades por mora, o sea, si te atrasas hay una penalidad por mora. Y hay una fórmula para calcular la penalidad diaria por cada día que te atrasas. Y esta puede alcanzar hasta el 10% del monto del contrato. O sea, si estás haciendo una obra de 1 millón, te pueden penalizar por 100.000 soles. Y eso es un montón de dinero. ¿Ya? Entonces sí existe una penalidad por atraso, por no cumplir, por atrasarte, pero no por no cumplir el cronograma, sino por atrasarte en lo que se ha pactado. El cronograma va a cambiar, estimado, pero el cronograma interno. El cronograma con el cliente no va a cambiar a no ser que haya una modificación del expediente. Bien, estimados, espero haber aportado parte de su formación. Cualquier consulta a través de los amigos de COINCIN. Voy a responder esta última consulta de la ingeniera Paola, que nos dice, ¿el ingeniero puede observar precios sobrevalorados de material en el expediente técnico? No. Si bien es cierto, el expediente ya es un pacto, ya está pactado, está contratado entre la entidad y el contratista, el supervisor no está facultado para modificar eso, pero sí para hacer cumplir lo que está previsto en el expediente técnico, ¿no? Yo intuyo que el caso del ingeniero es así, ¿no? Si es una lata de pintura que cuesta 200 soles en el expediente técnico, sin embargo, no hay pintura de 200 soles, pues la pintura cuesta máximo 100 soles. El detalle es que el contratista no ha ofertado recursos, ha ofertado análisis de precios unitarios. Por lo tanto, el supervisor no puede solicitarle pues que presente una cotización de 200. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en claro, ¿no? La oferta del contratista es APU y plazo. Y en base a ello tiene que girar todo el control de las obras. Bien, estimados, agradecerles haberme permitido escuchar durante esta hora y media y los espero en otra oportunidad. Gracias. Gracias.